Buenos días familia rolera y bienvenidos a los tutoriales de Roller Life. Hoy vamos a responder una pregunta que me hicieron muy seguido y es ¿3 ruedas o 4 ruedas? Así que sin más vueltas, comenzamos. Sí, así es. Una pregunta que me hacen muy seguido es si conviene comprar patines de 3 ruedas o de 4 ruedas. Si bien en otros episodios toqué brevemente el tema, en este vamos a ver a fondo el por qué y para qué sirve cada uno. Parecería ser que hoy en día todas las empresas están empujando fuertemente el diseño de 3 ruedas. Y eso estaría bien si no fuese que apuntan a un público principiante o incluso algunas hacen patines de bota suave, fitness, con ruedas grandes. Posiblemente esto lo hagan porque a mucha gente le gusta más el diseño de 3 ruedas que los diseños de 4 ruedas. Así que en primer lugar, y muy importante, si estás viendo un patín de 3 ruedas que es de bota suave o fitness, quizá te convenga buscar otra cosa. La bota suave no va a proveer la rigidez necesaria para poder soportar las ruedas grandes. Ya vamos a llegar a este caso en breve. En segundo lugar, algo que también me preguntaron muchísimo son por los patines de 4 ruedas, pero ruedas grandes, o sea, 90 milímetros y 100 milímetros. El problema de los patines de 4 ruedas grandes es que para que entren las 4 ruedas el frame tiene que ser más largo y tener una pisada tan por fuera de la bota reduce muchísimo la maniobrabilidad, lo que dificulta el hacer algunas maniobras que quizás en patines de 4 ruedas por 80 no son tan complicadas. Y la otra contra que tienen estos patines es que son un poco más altos que los típicos patines de 4x80. Generalmente los patines de 4 ruedas grandes se utilizan para patín carrera o patinaje de velocidad. Con eso en cuenta, pasemos a los motivos por el cual no recomiendo a la gente que está comenzando patines de 3 ruedas o 4 ruedas grandes. En todos los casos con los patines de ruedas grandes, lo que todos tienen en común es que están más alto que los patines convencionales. Eso hace que el centro de gravedad esté más alto y tengamos menos equilibrio, lo cual si están comenzando no es lo ideal. Otro de los problemas que genera el tener un centro de gravedad más alto en los patines es que aplica mayor torsión y palanca a la altura de los tobillos y el calf. Ya de por sí a muchos principiantes les cuesta bastante mantener el patín recto. Y a algunos no principiantes también. El tener un centro de gravedad más alto solo va a empeorar las cosas. Este es el motivo principal por el cual recomiendo mantenerse alejado de los patines de bota suave o fitness que tengan ruedas grandes, porque la bota no va a poder proveer la rigidez necesaria para soportar las fuerzas laterales que se le aplican. Volviendo a lo mencionado al principio con respecto al largo del frame, es muy importante mantener en cuenta que mientras que más distancia haya entre los puntos de apoyo, menos maniobrabilidad van a tener. Y es por eso que los patines de slalom tienen mayormente el apoyo en las 2 ruedas centrales. Eso se llama un seteo roqueado y maximiza la maniobrabilidad. Últimamente ese seteo también se puso de moda en los patines de 3 ruedas para hacer slalom. En resumen, si están comenzando a patinar, el utilizar ruedas grandes puede llegar a dificultarles el aprendizaje, la postura del cuerpo y la patada. Con esto dicho, no es que no recomiendo usar ruedas grandes, es que primero recomiendo perfeccionarse en los patines estándares de 4 ruedas por 80 o más chicas y después, si tienen la curiosidad, ahí sí poder pasarse a ruedas más grandes. ¿Y para qué sirven las ruedas más grandes? Bien, sin entrar en mucho detalle, la rueda más grande tiene más masa e inercia y aparte con una sola vuelta puede recorrer mucho más distancia que una rueda más pequeña. Ahora les voy a demostrar un ejemplo. A modo de demostración tenemos una rueda de Aggressive, que es una de las ruedas más chiquitas, y la vamos a hacer girar una sola vuelta. Ahora vamos a agarrar una rueda más grande de 110 y también la vamos a hacer girar una vuelta. Como pueden ver, la rueda más grande con una sola vuelta recorre mucha más distancia. Todo esto significa que los patines de rueda grande pueden mantener mucho mejor y más constante la velocidad, pudiendo ir más rápido, con menos esfuerzo y exigiendo mucho menos al rulemán. Esto haciéndolas perfectas para el patinaje a velocidad y también depende del seteo, patinaje urbano, free skate, patinaje en pista, slalom e incluso Aggressive. Pero también como desventaja es que al tener un centro más grande son más frágiles ante impactos y fuerzas laterales, aparte de requerir más distancia de frenados con diversas técnicas. Vamos a hablar ahora de unas muy pocas excepciones que hay en el mercado, específicamente de la marca Powerslide. Ellos tienen un frame diseñado específicamente para sus botas nuevas que se llama Trinity. Ya hablamos de esto, esta Trinity no. Ahí va, ese Trinity, ahí está.
Este frame tiene la particularidad de tener 3 puntos de anclaje en vez de 2. Asumo que de ahí viene el nombre Trinity, ¿no? Esto hace que los frames no sean tan altos, ya que el anclaje no está sobre la rueda, sino que a los costados. Algunos modelos de esta marca, como ser los nuevos Hardcore Evo o los Next, vienen con 3 ruedas por 90 mm o 3 ruedas de 100 mm. Como utilizan este estilo de frame Trinity, el centro de gravedad no se ve afectado. Y eso es algo bastante positivo. Lo negativo es que si vivís en un país donde se complica bastante conseguir cosas de patines, posiblemente se te complique mucho conseguir diferentes seteos de este frame, como por ejemplo si querés cambiarlo por un 4x80 o 3x110 o lo que sea. Y tampoco vas a poder utilizar frames que tenías anteriormente de otros patines, excepto que esos sean Trinity. En resumen, son incompatibles con todo. O sea, serían los Apple del patinaje. Finalmente, otra cosa que me comentan es que quieren comprar patines de ruedas grandes porque donde patinan las calles no están en buen estado. Y sí, es cierto, las ruedas grandes hacen que las imperfecciones del piso no se sientan tanto. Si bien sigo creyendo que la mejor opción para aprender son las 4 ruedas de 80 mm, comprendo lo que me dicen con respecto a las calles en mal estado. Y en el caso de no tener una plaza, un playón o una calle en buen estado donde aprender, y ahí sí, entonces la mejor opción posiblemente sean las ruedas grandes. Preferentemente, si van por eso, les recomendaría que sean 3 ruedas de 110 mm. De esa manera la pisada no está mucho más distante o diferente de lo que sería un frame de 4x80. Último detalle a tener en cuenta es el talle del patín. Talle. Si tu talle es 35 o algún talle relativamente chico, tengan en cuenta que usar ruedas 110 se va a sentir como usar ruedas de 125, ya que el tamaño del frame no va a cambiar, pero el tamaño de la bota va a ser mucho más chico. Lo mismo aplica al revés. Si tenés un talle muy grande, posiblemente te convenga buscar un frame de 4 ruedas por 90 mm. De esa manera la pisada no queda muy corta con respecto a la bota del patín. Espero haber contestado todas sus dudas. Si les gustó o les sirvió el video, déjamelo saber con un like. Si todavía no lo estás, no te olvides de suscribirte y hacer sonar la campanita para que te notifique cuando subo futuros videos. Si me quieres contactar, lo puedes hacer acá abajo en los comentarios, o si no, por medio de Instagram en roller.life. También tenemos página de Facebook que es RollerLifeOK, o si no, por medio de la página web oficial que es www.rollerlife.com.ar. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos sobre ruedas.